Super Crack Estrella presenta el extraño caso de los hombres con las máscaras de plomo. Por favor, si piensas ver la serie Misa de Medianoche, no continúe con este video, pues contaré muchas cosas de la serie, incluido el final. Contiene spoiler de la serie Misa de Medianoche. La serie Misa de Medianoche me creó mucha perturbación, y tiene algunas cosas relacionadas con este caso real llamado el extraño caso de los hombres con las máscaras de plomo, en lo que se refiere a tomarte un veneno para desaparecer de este mundo, y renacer en otro mundo nuevo, algo que podemos ver en la serie Misa de Medianoche. Hay cosas en esta serie que nunca había visto antes, y esta es la razón de contarte sobre ella, pues pienso que en la serie hay muchos mensajes ocultos para la humanidad, como ocurre en otras series y películas, pero creo que Misa de Medianoche supera con creces a las demás. Para empezar, que en una serie de vampiros salga un cuadro con la fotografía del Papa Francisco es perturbador, sobre todo porque en una entrevista reciente que se le hizo al Papa Francisco, este describía de forma meticulosa como si fuera un vampiro a Satanás. En una parte de la entrevista el Papa Francisco dice que Satanás es real, es una persona como tú y como yo, que además es muy educada y tiene que ser invitado a una casa para que éste entre en ella. Pero eso no es lo que siempre contaron de los vampiros. Que para que un vampiro pueda entrar en la casa de otra persona, tiene que ser invitado, porque esta es la única manera de que un vampiro entre en tu casa, siendo invitado, si no, no podría entrar. Algo básico en el manual de los vampiros, esto es algo que podemos ver en la película Déjame entrar. Así que tenemos al Papa Francisco describiendo a Satanás como un vampiro, y luego tenemos una serie de vampiros donde te muestran una fotografía del Papa Francisco cuando aparece el vampiro, que por cierto el cura es un vampiro. Vaya, es extraño, perturbador diría yo si tenemos en cuenta las palabras del Papa Francisco en esa entrevista. Luego tenemos en esta serie Misa de Medianoche al vampiro real, que se parece un monto al de la película Jeepers Creepers. ¿Acaso es el mismo? Pero lo que nunca había visto antes es que este vampiro se ponga hacia el final de la serie el ropaje de un cura para rezar misa, y dentro de una iglesia, al vampiro real, lo llama el cura vampiro, un ángel durante toda la serie, una alusión muy clara a Satanás, el ángel caído. Si esto lo unimos a las palabras del Papa Francisco resulta perturbador. En la serie nos hablan de los días de oscuridad que vendrán al mundo, cuando el sol será ocultado, hacia el final de los tiempos. Y para ir rematando con la serie, este vampiro real Satanás, el Jeepers Creepers, aparece por primera en la serie en Damasco, Siria. La Biblia está llena de alusiones a Damasco. Cuando la ciudad de Damasco sea destruida, el fin del mundo llegará según la Biblia. Son los demonios los zombies que nos muestran hoy en el cine, y los vampiros los ángeles caídos. Para que un ser humano pueda convertirse en un zombie, tiene que morir. Lo mismo ocurre con los humanos que pasan a ser vampiros, tienen que morir y tener la sangre infectada, algo que se puede ver en esta serie de Misa de Medianoche. En la Biblia todos los seres humanos que no estén infectados con el virus de Satanás serán llevados al cielo, es lo que llaman el gran secuestro, y los infectados se quedarán en la tierra. Las películas procuran ocultar esta realidad que pronto llegará, por ejemplo el levantamiento de los muertos y los demonios, de los que habla la Biblia serán un apocalipsis zombie. El secuestro del que habla la Biblia será un secuestro llevado por extraterrestres. De alguna manera el cine y las series quieren manipular la realidad para que no pensemos que todo estaba escrito. En definitiva, están reescribiendo la historia que aún no ha llegado, pero llegará. El extraño caso de las máscaras de plomo, una historia bizarra la mires por donde la mires, y que ha generado todo tipo de teorías para intentar resolver el misterio. Todo comenzó y terminó el 17 de agosto de 1966, dos técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, residentes en Campos do Goitacazes, Brasil, avisaron a sus familias de que irían a comprar algunas piezas que necesitaban para reparar unos televisores a Río de Janeiro. Los dos subieron a un autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el suroeste del país. Sin embargo, fue la última vez que se les vio con vida. 3 días después, un joven se encontraba paseando en una colina cercana a Río cuando hizo un macabro descubrimiento: los cuerpos sin vida de los dos técnicos. El joven encontró los cadáveres, pero no de cualquier manera. Ninguno de los cuerpos mostraba violencia física, vestían de traje y llevaban chubasqueros. Junto a los cuerpos, una serie de objetos que dejaron boquiabiertos a los investigadores de la policía que acudieron a la llamada de emergencia del joven. Para empezar, ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscaras de plomo que les cubrían los ojos y que ellos mismos habrían confeccionado en su taller. Después, una libreta con 2 misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía 16:30, estar en el lugar acordado.
La segunda, 18:30, tragar las cápsulas, después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Junto a ellos, los investigadores también encontraron una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. En esto de tragar las cápsulas, se parece con lo que veremos en la serie Misa de Medianoche. Según los investigadores del caso, el uso de las máscaras de plomo podría indicar que ambos técnicos esperaban entrar en contacto con algún tipo de radiación. Otro de los datos que descubrieron poco después fue que la botella de agua había sido comprada en Iteroli, un pueblo cercano a donde se encontraron los cuerpos. Es más, para añadir todavía más misterio, los 2 hombres prometieron a la camarera del bar donde la adquirieron que se la devolverían, firmando incluso un papel jurando hacerlo, lo que indica que estaban seguros de que iban a regresar. La mujer declaró también que uno de ellos parecía muy nervioso, y miraba constantemente su reloj. Eso sí, a pesar de haber descubierto el origen del agua, tanto las toallas como el hecho que llevaran impermeables resultaba inexplicable para los investigadores. Tampoco se encontraron las cápsulas de las que hablaba la primera nota, y la autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento. El misterio de las máscaras de plomo ha hecho que muchos se aventuren a lanzar sus propias investigaciones e hipótesis sobre lo que podría haber sucedido. Algunos opinan que podría tratarse de algún tipo de suicidio ritual del estilo a los de la secta estadounidense Heaven's Gate, que pretendían con sus muertes acceder a otros mundos. Aunque el hecho de que prometiesen devolver el agua eliminaría esa teoría, por otro lado, hay quien dice que ambos hombres eran apasionados de la ufología y todo lo que tuviese que ver con los extraterrestres, y habrían elegido la colina donde se encontraron los cuerpos como punto de encuentro, ya que la colina en cuestión habría sido señalada como foco de apariciones ovnis durante los años. Luego están los que aseguran que los hombres habrían intentando viajar en el tiempo. Esto de viajar en el tiempo es algo que podemos ver en Los Ángeles Caídos. Una vez más otra serie nos da una pista sobre todo esto. ¿Recordáis estos 2 hombres de la máscara tenían chubasqueros? ¿Recordáis la serie alemana de viajes en tiempo titulada Dark? En la serie podemos ver esos chubasqueros de color amarillo, y no solo eso, la silla donde realizan esos viajes en el tiempo les implantan esas gafas metálicas que también tenían estos 2 hombres, por no hablar de la radiación que también aparece en la serie Dark. Pero en ese caso, ¿para qué querrían las máscaras o las toallas? ¿Y los impermeables? La serie Dark lo explica. El 20 de agosto de 1966 un jovencito muy asustado se presentó en una estación de policía de Niterói, Brasil. De acuerdo a su atropellado relato, habiendo subido a un punto en el Morro do 20, encontró 2 cadáveres en el lugar. En la serie Dark una de las épocas donde viajan en el tiempo es 1966. Puesto que ya había caído la noche, los policías decidieron acudir al agreste sitio con las primeras luces de la mañana siguiente, ayudados por los bomberos. Cuando llegaron al lugar señalado, a unos 300 metros de altura sobre el mar, el panorama que se les presentó dio inicio a lo que se conocería como el misterio de las máscaras de plomo. Los cadáveres de 2 hombres jóvenes se hallaban en el lugar, datando las muertes de al menos un par de días. Los cuerpos estaban tendidos en tierra sin ninguna señal de violencia, así como tampoco se encontró sangre en la escena. Curiosamente, uno de ellos tenía sobre los ojos una máscara o antifaz de plomo de fabricación casera. Otra máscara similar se encontró al lado del segundo hombre. La policía encaró la investigación como si se tratase de un crimen rutinario, pero cada elemento que iría surgiendo de ella se encargaría de complicar esa hipótesis inicial. La identidad de las víctimas se estableció con rapidez. Se trataba de 2 técnicos electrónicos procedentes de la ciudad de Campos, Miguel José Viana de 34 años y Manuel Pereira da Cruz de 32 años, se encontraban vestidos con impermeables sobre la ropa de calle. En sus bolsillos tenían dinero y sus relojes guardados. Una libreta fue encontrada en la escena. Las notas que contenía se traducen como 16:30, estar en el lugar acordado. 18:30, ingerir las cápsulas, después del efecto la protección contra metales, esperar a la señal de las máscaras. Eliminado el robo como móvil, el informe forense complicó más las cosas. La causa de las muertes no podía atribuirse a violencia alguna. No había heridas, golpes ni evidencias de asfixia o envenenamiento. Los cuerpos fueron revisados íntegramente a fin de ubicar posibles marcas de agujas, que tampoco se hallaron. El forense se limitó a aventurar un posible ataque cardíaco, aunque nada lo evidenciaba. De más está decir que las probabilidades de que 2 hombres jóvenes sin historial cardíaco murieran por esa causa simultáneamente y en el mismo lugar, son infinitesimales.
El siguiente paso en la investigación fue el intento de reconstruir los movimientos de ambos hombres desde su llegada a Niteroli. Se pudo establecer que arribaron en ómnibus, compraron un par de impermeables, entraron a un bar a comprar botellas de agua mineral y, sobre las 5 de la tarde del día 17, fueron vistos por última vez, ascendiendo a su destino fatal. Alguien en la delegación policial tuvo entonces la idea de repasar los eventos denunciados ese día, a fin de intentar ligar alguno con las muertes misteriosas. Y allí fue donde los eventos se complicaron aún más, en medio de hechos rutinarios, ninguno de los cuales se había producido cerca de ese sitio, surgió algo que apuntaba directamente al lugar preciso. Era un reporte que había sido archivado sin más trámite. La misma noche de su muerte fue reportado en el mismo lugar un avistamiento ovni. Examinaron la posibilidad de que las máscaras hubieran sido fabricadas para protegerse de una eventual radiación. Encontraron máscaras similares en la casa y en la oficina de Miguel José Viana, así como restos del plomo que se usó para confeccionarlas. También pudieron confirmar que los técnicos fallecidos, si bien no tenían diplomas avanzados, habían comprado equipamiento electrónico sofisticado y estaban realizando experimentos en el área de comunicaciones, especialmente intentando captar señales provenientes del espacio, pero no se pudo avanzar más allá de eso. Más tarde los cuerpos fueron exhumados para más análisis, que consintieron en investigar si habían sido expuestos a alguna radiación anormal, lo cual arrojó un resultado negativo. Se investigó un grupo espiritista al cual pertenecían los fallecidos, sin llegar a nada concreto. Jacques Vallée analizó años después todo el asunto, logrando testimonios de todos los involucrados. Fuera de lo que ya se había mencionado, pudo encontrar un hecho interesante. A pesar de que los cuerpos duraron 3 días antes de encontrarlos, en su momento no fueron tocados por aves rapaces ni alimañas. Y aún con el paso del tiempo, no crecía vegetación en la escena donde fueron encontrados. ¿Qué mató a estos hombres? Los ángeles caídos, como en Misa de Medianoche. Después de ofreceros nuestra crítica de Misa de Medianoche, nos hemos propuesto explicaros qué significa el final de Midnight Mass. Por si algunos no sabéis qué significan esas últimas palabras, el propio director Mike Flanagan lo ha explicado. Ojo, a partir de aquí vienen spoilers, lógicamente. No sigáis si no habéis visto la serie. ¿Seguís aquí? Bien, veamos el significado del final de Misa de Medianoche. Como recordaréis, el último episodio es de lo más incendiario, nunca mejor dicho, con todos los miembros de la isla convertidos en ángeles, demonios, vampiros y ardiendo con la luz del amanecer. Sin embargo, no queda tan claro el destino del ángel que lo originó todo, ese monstruoso ser. Lo último que vemos es cómo Erin, cuyo cuello está devorando el monstruo, aprovecha sus últimas fuerzas para rajar sus alas con un cuchillo, de tal forma que no pueda volar bien. El monstruo, viendo que se acerca el amanecer y que este podría matarlo, sale volando, pero lo hace torpemente. Los chicos lo ven escapar de la isla, pero no creen que llegue lejos. Justo después, la joven Leesa dice que no siente sus piernas, y acaba la serie. ¿Significa eso que el ángel ha muerto y, por tanto, ha desaparecido la influencia que tenía sobre todos? Debido a ello, Leesa volvería a su estado anterior, cuando no podía caminar. La web de Borat preguntó a Flanagan por esta teoría y él, que suele ser muy apasionado de explicar sus series, respondió: "Me encanta que esa haya sido tu interpretación. No decimos que ha muerto, nuestra verdadera esperanza está en decir que la concentración de su sustancia en la sangre de Leesa ha comenzado a desaparecer, que ella va a estar bien. No queríamos confirmar lo que pasa con el ángel, en el sentido de que nunca puedes matar del todo al fanatismo, siempre vuelve de alguna forma, pero me encanta lo que significa para ti, pues ahí lo tenéis. Aunque en la propia serie el ángel existe, el personaje es más bien una metáfora de cómo una religión se pervierte cuando cae en el fanatismo". Y, de paso, se confirma la teoría de la doctora Gunning. Si la concentración en sangre de la sustancia generada por el ángel era lo suficientemente baja, la persona podría sobrevivir e incluso regresar a su estado original. Otro aspecto interesante del final de Misa de Medianoche es el comportamiento de los habitantes de la isla en sus últimos segundos de vida. Todos se ponen a cantar salmos y abrazarse, tristes porque saben que van a morir, pero con una sonrisa en la cara. Sin embargo, Beth Keane, la gran líder, intenta taparse con arena antes de que salga el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que, en el fondo, Keane, la que siempre daba lecciones a todos sobre las palabras de la Biblia, era la menos preparada de todos para encontrarse con Dios.
Los demás se volvieron monstruos por unos instantes por culpa de sus palabras, pero a la hora de la verdad, en su propio juicio final, encontraron cierta redención. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.